Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En estos últimos días estábamos meditando en la vida de Nehemías, este hombre que es un ejemplo de líder y un ejemplo de persona que Dios utiliza para echar para adelante sus planes, para echar para adelante sus proyectos. Y vimos algunas de sus características. También estuvimos meditando en lo que es un proyecto de Dios, cómo Dios actúa, cuáles son los pasos que Dios siempre lleva a cabo, incluso permite, para llegar al final, a la meta, a llegar a poder decir hemos realizado todo el trabajo pero con un objetivo, que Dios se llevara la gloria y la honra. Pero en esta mañana, avanzando un poco en el mismo libro de Nehemías, vamos a ver que muchas veces pensamos que servir al Señor es trabajo. Solamente es trabajo, es cumplir con la actividad que tenemos que llevar a cabo y ya está. Incluso como líderes, como responsables, a veces caemos también en el error de que simplemente tenemos que cumplir con aquello que Dios nos pide. La parte física, la parte material, la parte de la realización de la obra. Y ya está. En el tiempo de Nehemías hubiera sido el pensar solamente en el que había que reconstruir el muro. Y ya está. Y ese es un gran error que nos hace que no vivamos y que no crezcamos en la medida que Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque hay dos partes que nunca se pueden separar. Una es la parte del trabajo, como estamos diciendo, realmente se tiene que llevar a cabo, hay que esforzarse, hay que trabajar. Pero por otro lado está la parte personal, el crecimiento personal delante del Señor, el conocer más al Señor, el acercarnos a su palabra. Y lamentablemente, hoy en día, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, observo como muchos ministerios, como muchas cosas que se están llevando a cabo, hay cosas que dejan de lado. Yo mismo he observado alguna vez llegar a una reunión de un ministerio y querer ponerse, vamos a hacer, vamos a trabajar, tenemos que empezar, tenemos que aquí, y aquí, aquí. Y haces preguntas, bueno, y no vamos a empezar simplemente, no vamos a empezar orando, no vamos a empezar teniendo un tiempo delante del Señor para que Él nos guíe, para que Él nos fortalezca, porque es su obra, Él nos tiene que decir qué tenemos que hacer. Y a veces he obtenido respuestas de decir, no hay tiempo para eso, tenemos demasiado trabajo. Entonces ahí el trabajo se está convirtiendo en algo que simplemente es actividad y ya está. Entonces es tan importante que a la par del trabajo se trabaje en el crecimiento y el desarrollo espiritual de las personas. Y cualquier persona que lleva a cabo un ministerio, que está a cargo de una obra, no puede olvidar ninguna de estas dos cosas. ¿Es necesario el trabajo? Claro, se tiene que hacer las cosas, pero es necesario la palabra de Dios, es necesario crecer, es necesario que se cuide de las personas a nivel espiritual para que puedan llevar el trabajo a cabo y una vez terminado el trabajo continúen creciendo en el Señor. Y eso es algo que hizo Nehemías. Es verdad que cuando vemos el libro, pues vemos a un Nehemías que primero era copero, luego era constructor, al final también veremos en otro momento que era el gobernador, el hombre de los tres oficios, y parece que ahí no vemos ninguna parte espiritual, pero Nehemías se encargó de trabajar junto a otra persona. Y esta persona era el sacerdote Esdras. Y él, junto con Esdras, trabajaron en todo el ámbito del trabajo. El trabajo físico, el trabajo material, pero también el trabajo espiritual. No podía dejarlo de lado. Y Esdras no era cualquier persona. Dice el capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés,
que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Algo que también ocurrió con la vida de Nehemías, pero nos dice que este hombre era un escriba diligente en la ley de Moisés. El versículo 12 del mismo capítulo dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. El versículo 10, que muchos conocéis muy bien, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Era algo que era suyo en su propia vida, lo vivía, lo cumplía y lo enseñaba. Y también el versículo 25 dice: Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no las conocen, le enseñarás. Este era el trabajo de Esdras. Nehemías iba a reconstruir el lugar físico. Esdras estaba llamado a reconstruir la parte espiritual del pueblo. Y muchas veces nos encontramos que desarrollamos mucho una parte y muy poco otra. Mirad, personalmente creo que un ministerio, sea cual sea, sin que los miembros de ese ministerio tengan un tiempo para tener un devocional juntos, un tiempo para leer parte de la Biblia juntos, un tiempo para orar juntos antes de realizar el ministerio del trabajo, no sirve para nada. Puede quedar muy bien, puede ser muy bonito, puede bendecir a los demás, porque lo hace, porque es el Señor quien lo hace, es su palabra, es su obra, Él bendice. Pero personalmente nos quedamos mucho más vacíos de lo que deberíamos hacer, porque hemos antepuesto el trabajo y las prioridades, las hemos cambiado. Primero es Dios, después es el trabajo. Las dos son importantes, pero la base del trabajo es Dios. Y como ministerios tendríamos que juntarnos más. Tendríamos que tener un tiempo estipulado, no un tiempo de pasada, algo que rápido para cumplir el expediente. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar. No, tendríamos que tener un tiempo de estar con Dios juntos porque orar, porque meditar juntos en el Señor también es trabajar. Y es la base de todo eso. Pero Nehemías buscó eso, buscó que el pueblo conociera, que entendiera la ley, porque era lo más importante. Habían terminado el trabajo, pero tenían que continuar también con su vida. Él les había dicho cómo Dios había actuado, pero Esdras iba a formar al pueblo. Y vemos que Esdras en el capítulo 8, 9 y también el versículo 10 llega todo ese momento. Esdras entra ahí en acción y lleva al pueblo al conocimiento de Dios. Dice el capítulo 8, versículos 2 y 3: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él enseñó a todo aquel que era capaz de entender. Daba igual su edad, aquellas personas que podían retener, aprender el mensaje que tenía la palabra de Dios, lo que tenía que decirles, sin importar quién fueran, Él les enseñó. También daba entendimiento, tenía un grupo de personas que le ayudaban, porque la idea no es leer, la idea no es decir alguna cosa de la palabra, la idea es que la gente lo entienda, porque realmente eso es lo que cambia y transforma la vida de las personas. Dice, ellos tenía otros levitas que estaban con él, y el versículo 8 del capítulo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, Y ahí hay esa conjunción del trabajo
con lo que es la parte espiritual. Dice el 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Nehemías como gobernador, Esdras como aquel que hacía entender junto con los levitas la ley del Señor al pueblo. Porque al final, cuando transmitimos también la palabra de Dios a los demás, no se está puesto para que la gente diga qué bien habla este o qué buen vocabulario tiene, ¿no? Al final lo que es importante es que al terminar de compartir lo que la ley dice, lo que la palabra dice, las personas lo entiendan. Esa es la parte más importante. Hace muchos años, cuando yo empezaba a compartir algunas pequeñas cosas, estuve en un retiro en nuestra iglesia y venía un hermano al que a mí realmente me gustaba escuchar, ¿no? Veía que entendía bien lo que él compartía de la palabra de Dios. Y yo fui y le pedí un consejo. Le dije qué me aconsejaba en ese momento que empezaba a compartir de forma puntual la palabra de Dios. Y nunca olvidaré lo que me dijo. Él me dijo, mira, predica para los niños y te entenderán los mayores. No te importe utilizar el lenguaje más sencillo que haya, porque esa será la seguridad de que todo el mundo entenderá. Y esa es la parte, y no te importe sacar algo visual, lo que sea, para que la gente entienda. Porque estamos llamados a eso, que la gente entienda. No solamente que diga qué bien habla fulanito o menganito, sino que la gente entienda lo que Dios quiere decir. Y este era el empeño de Nehemías y de Esdras. Y en medio de eso, que el pueblo se entristecía, que lloraba al ver todo lo que el Señor tenía que decirles y viendo también cómo ellos se habían equivocado en muchas cosas, Nehemías les dice unas palabras de gran ánimo. Dice en el versículo 10 al final, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis porque el que el Señor esté contento con vosotros, en el que escuchéis su palabra, en el que queráis cumplirla, ahí está vuestra fortaleza, en el gozo del Señor. Pero al final vemos que se había cumplido ese propósito. Dice el versículo 12 del mismo capítulo 8 de Nehemías, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Se había cumplido ese propósito de que la gente entendiera la palabra del Señor. También Nehemías, como buen líder, no solamente quiso que el pueblo supiera, que el pueblo entendiera, sino que realmente él buscó que los otros líderes del pueblo, que las personas que tenían influencia en el pueblo conocieran bien la palabra de Dios, porque ellos también la tendrían que transmitir, la tendrían que vivir, tendrían que vivir conforme a esos principios que tiene. Y dice el versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Qué importante es tener en el grupo de personas que están en el pueblo de Dios, en el grupo de personas que tienen cierta responsabilidad. Es vital que entiendan, que comprendan y que conozcan la palabra de Dios. Y vemos una enseñanza a dos niveles, una enseñanza al pueblo para que todo el mundo entendiera, pero también una enseñanza a las personas responsables, porque son los que iban a guiar también a otros. Y el secreto y de todo y la importancia de hacer las cosas bien es que se conozca la palabra de Dios. Luego, en el capítulo 9, versículo 3, la palabra de Dios es algo que regenera, algo que limpia, algo que nos ayuda a poner las cosas en orden. Dice versículo 3 del capítulo 9, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios.
la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El continuar, el vivir, el incidir en la parte espiritual de la persona lleva al arrepentimiento, lleva a ponerse a cuentas con Dios y lleva a una adoración real, personal a nuestro Dios. Y al final el pueblo, después de todo, quiso hacer un pacto delante de Dios de que ellos cumplirían con eso, con lo que el libro de la ley decía, con esos principios y con esos decretos. Dice el versículo 29 del capítulo 10, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Ahí es la importancia también del trabajo de este hombre, de Nehemías. Él como gobernador puede decir, tengo un plan, hay un propósito, hay que levantar un muro, hay que levantar una ciudad, eso es lo que voy a hacer. Pero eso es parte del trabajo, eso es la mitad del trabajo. Y no podemos olvidar la parte espiritual de las personas. Y ahí es donde él, junto a Esdras, trabajaron e incidieron en que esa doble dirección se llevara a cabo, que al final está enteramente relacionada, porque una depende de la otra. Entonces recordemos lo que hemos visto hoy y quería volver a incidir, que cualquier trabajo que el Señor ponga por delante de nosotros, cualquier ministerio en el que trabajemos, no solamente es hacer, es acercarse a Dios, y eso es la parte principal. Y si dejamos de lado el tener un tiempo personal, como personas, si es algo, un proyecto personal en nuestra vida, pero si es un proyecto en un ministerio de la Iglesia, si dejamos de lado el que nuestro tiempo de preparación y de trabajo, tener un tiempo especial, concreto, apartado, decidido, para compartir algo de la palabra, para tener un breve devocional, para tener tiempo para orar y luego ponernos a trabajar, si no estamos haciendo eso nos estamos equivocando y estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque nos centramos en el trabajo, hay que hacer, pero nos olvidamos en la fuerza de donde recibimos toda la energía para hacer ese trabajo y en la dirección que necesitamos. Esa es la parte importante. No podemos dejar de hacer la otra. Y después, en la otra parte, como responsables, si tú eres responsable de cualquier cosa, de cualquier ministerio, de cualquier grupo que está realizando cualquier actividad, esto es algo que tenemos que tener claro y tenemos que cumplir. Porque primero es Dios, después es el trabajo. Las dos cosas se tienen que llevar a cabo, pero sin buscar a Dios primero, sin tener un tiempo, y no una oración de pasada, un tiempo, decir, vamos a dedicar este tiempo a eso. Luego todo lo demás es mucho más fructífero. Y al final de todo pasa como ocurría en el libro de Nehemías, que al final todo el mundo veía que quien había hecho la obra realmente, aunque habían trabajado el pueblo, quien la había llevado a cabo era el Señor. Y la gloria y la honra se la llevaba Él. Y se la llevarán nuestras vidas si cumplimos con las cosas tal como Él quiere que hagamos. Nehemías en la parte personal se preparó, nunca dejó de orar, nunca dejó de buscar al Señor para ponerse a trabajar. Y eso es lo que él buscó también en el pueblo, y buscó las personas idóneas para llevar a cabo todo eso. Entonces, hagamos nuestro ministerio bien desde el principio, y que nunca podamos decir que no tenemos tiempo porque tenemos demasiado trabajo, que no tenemos tiempo de acercarnos, de parar un momento y estar con Dios porque tenemos demasiado trabajo. Entonces, vuelvo a decir que si eso ocurre, estamos mal enfocados, y si eso ocurre, no estamos haciendo las cosas bien. Pongamos al Señor primero, busquemos al Señor y luego sirvámosle conforme a su voluntad.
Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias por todo lo que tú nos dices, por todo lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Señor, por tantas veces que la cantidad de trabajo, de la actividad, Señor, hace que corramos, que queramos hacer, y nos olvidamos de parar y de estar un tiempo contigo, que es de donde recibiremos toda la fuerza y toda la dirección. Ayúdanos, Señor, a saber ordenar bien las prioridades, tener un buen orden en nuestra vida, para que realmente también nuestras vidas sean bendecidas. Y gracias, Señor, por recordarnos en esta mañana que tu gozo es nuestra fuerza. Señor, ayúdanos en esta mañana a buscarte, Señor, y luego a servirte como tú te mereces. Gracias, Señor, por un día más, Señor, y queremos ponernos en tus manos buscando de tu guía y de tu dirección y la sensibilidad necesaria para escucharte y entender lo que tú quieres decirnos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.